Hola a todos. Hoy analizaremos Deuteronomio capítulo 12. El pueblo de Israel se encontraba al este del Jordán, a punto de entrar en Canaán, frente a una sociedad profundamente pagana. Los cananeos en esa época practicaban la idolatría, cultos sexuales, sacrificios infantiles, magia, adivinación y adoración en lugares altos. Moisés comprende que el mayor peligro para Israel no son los ejércitos cananeos, sino la contaminación espiritual. ¿Por qué Dios dedica un capítulo entero al tema de la adoración? Porque la adoración determina nuestra relación con Dios, nuestro carácter, nuestra lealtad y nuestro destino espiritual. Dios ordena a Israel que deben eliminar los altares, imágenes, columnas, aceras, lugares altos. Los cananeos adoraban a Baal, a Acera y Moloc. Muchas de esas ceremonias incluían prostitución sagrada, rituales de fertilidad y sacrificios humanos. Dios no permite compartir su gloria. La idolatría siempre destruye la verdad, a la familia, la moral y la relación con Dios. En el versículo 5 encontramos el texto clave, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Por qué un solo lugar? Dios quería unidad nacional, pureza doctrinal, protección contra la idolatría, centralidad del pacto. Uno de los temas centrales de Deuteronomio 12 es que Dios escogería un lugar especial para hacer habitar allí su nombre. Esta idea se desarrolla progresivamente a lo largo de la historia bíblica. Después del éxodo de Egipto, Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo era un santuario portátil que acompañaba a Israel durante sus 40 años en el desierto. Allí se encontraban el altar del sacrificio, la fuente, el lugar santo, el lugar santísimo y el arca del pacto. El propósito principal era enseñar la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la necesidad del sacrificio y el plan de salvación. Después del cruce del Jordán, Israel estableció su primer campamento en Gilgal. Josué 4, 19 al 20. Gilgal se convirtió temporalmente en un importante centro religioso y militar. Allí ocurrieron varios acontecimientos. Se levantaron las 12 piedras del Jordán. Se celebró la Pascua. Israel renovó el pacto. Se practicó la circuncisión de la nueva generación. Gilgal representó un lugar de renovación espiritual antes de la conquista de Canaán. Posteriormente, el tabernáculo fue establecido en Silo, según Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo. Silo fue el principal centro religioso de Israel durante aproximadamente 3 siglos. Durante este periodo, el pueblo acudía a las fiestas religiosas. Los sacerdotes ministraban. Samuel sirvió allí desde niño. El arca del pacto permaneció en ese lugar. Sin embargo, la corrupción de los hijos de Elí provocó la decadencia espiritual. En primera de Samuel capítulo 4 se narra que los filisteos capturaron el arca y Silo perdió su importancia religiosa. Luego, el rey David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino, según 2 de Samuel 5, 6 al 9.
La ciudad tenía varias ventajas: posición estratégica, neutralidad trivial, fortaleza militar, centro político del reino. David comprendió que la capital política debía convertirse también en el centro espiritual de la nación. David trasladó el arca del pacto a Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 6. Este acontecimiento simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo, la unidad nacional, la centralidad de la adoración. Aunque David deseó construir el templo, Dios reservó esa tarea para su hijo Salomón, según 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13. Salomón construyó el templo aproximadamente en el siglo X a.C., según 1 Reyes capítulo 6. El templo reemplazó el tabernáculo como centro oficial de adoración. Allí se realizaban los sacrificios diarios, las fiestas anuales, el ministerio sacerdotal, el día de la expiación y las peregrinaciones nacionales. Durante la dedicación, la gloria de Dios llenó el santuario, según 1 Reyes 8, 10 y 11. La nube de la presencia divina mostró que Dios aceptaba el templo como lugar de adoración. Salomón declaró: mis ojos y mi corazón estarán allí perpetuamente. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a confiar en el edificio más que en el Dios del edificio. Los profetas denunciaron esta falsa seguridad. Jeremías 7:4 dice: templo de Jehová, templo de Jehová. El verdadero problema no era el templo, sino la falta de obediencia. Después del exilio babilónico, los judíos reconstruyeron el templo bajo Zorobabel, según Esdras 6:15. Posteriormente, Herodes lo amplió y embelleció. Este fue el templo que conoció nuestro Señor Jesucristo. En él, Jesús fue presentado siendo niño, enseñó a las multitudes, purificó el templo y predijo su destrucción. Cristo llevó este concepto a su máximo cumplimiento. San Juan 2:19 dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan explica que Jesús hablaba de su cuerpo. Cristo se convierte en el verdadero santuario, la presencia de Dios entre los hombres, el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Primera de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó literalmente significa tabernaculizó. Después de su ascensión, Cristo ministra en el santuario celestial, según Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Desde la perspectiva bíblica, el santuario terrenal era una figura del ministerio celestial de Cristo. Deuteronomio capítulo 12 enseña que la adoración siempre gira alrededor de la presencia de Dios. La progresión bíblica es tabernáculo, templo, Cristo, santuario celestial. Todo el sistema del Antiguo Testamento señalaba finalmente a Jesús, quien hoy es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Hebreos 4, 14 al 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La adoración no depende del hombre. Dios establece el camino, el sacrificio, el sacerdocio y la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino. En el versículo 8 se exhorta al pueblo a no adorar según nuestra opinión. Nosotros los seres humanos tenemos un gran problema. Deseamos modificar la verdad, adaptar la religión, crear nuestra
propia espiritualidad. La pregunta no es ¿qué me gusta? La pregunta bíblica es ¿qué desea Dios? Y os alegraréis delante de Jehová. La verdadera adoración produce gozo, gratitud, unidad, esperanza. En la verdadera adoración participan los padres, los hijos, los siervos, los levitas, los extranjeros. La verdadera adoración es familiar, comunitaria, espiritual y cristocéntrica. En los versículos 15 al 28 se afirma que la sangre es símbolo de la vida. La sangre representa la vida, la expiación, la redención. Los sacrificios señalaban el perdón, la sustitución y la reconciliación. Cristo Jesús perdona, limpia, justifica y reconcilia. En los versículos 29 al 31 se exhorta a no caer en el sincretismo. Sincretismo significa mezclar la verdad con el error. Israel preguntó, ¿cómo servían aquellas naciones a sus dioses? La curiosidad los llevó a cometer grandes errores como los de Baal Peor, Jezabel y el becerro de oro. Hoy día corremos peligro al tratar de practicar una religión que no se basa en la Biblia, con la espiritualidad sin obediencia, el cristianismo sin arrepentimiento y colocar la cultura por encima de la escritura. En el versículo 32 se exhorta a no añadir ni quitar. La autoridad final pertenece a Dios. La Biblia no puede ser modificada, reducida, adaptada. El capítulo 12 de Deuteronomio nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el verdadero santuario. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el camino al Padre. Cristo purifica la adoración. Cristo derramó su sangre por nosotros. Deuteronomio capítulo 12 anticipa la doctrina del santuario. Dios establece un lugar, un sacerdote, un sacrificio. Todo apunta al ministerio de Cristo en el santuario celestial. En el libro de Apocalipsis se menciona cómo será la adoración en los últimos días. Se presentan dos sistemas: la adoración verdadera, Apocalipsis 14:7, y la adoración falsa, Apocalipsis capítulo 13. El gran conflicto final gira en torno a la adoración. En este capítulo aprendemos que Dios merece la adoración exclusiva. La idolatría destruye la vida espiritual. La obediencia protege de la apostasía. La Biblia debe ser la autoridad suprema. Cristo es el verdadero santuario. La sangre de Cristo trae redención. La adoración será el tema central del conflicto final. Deuteronomio capítulo 12 enseña que Dios no solamente busca adoradores, sino adoradores que le rindan culto conforme a su voluntad. La pregunta fundamental del capítulo es: ¿adoraremos a Dios según nuestros deseos o según su palabra? Cristo es hoy nuestro santuario, nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote, nuestro único camino al Padre. Y el llamado divino sigue siendo: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Apocalipsis 14:7. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.